Muy bien, arrancamos el último tema de mecánica del curso y lo vamos a hacer hablando de uno de vuestros temas favoritos, que es la cinemática, en este caso, la cinemática del sólido rígido. Bien, antes de empezar necesitamos saber qué es un sólido rígido. Aquí tenéis una definición. Un sólido rígido es un sistema de partículas en el que las distancias entre puntos permanecen constantes. Es decir, imaginaos aquí un punto A y aquí un punto B. Bueno, pues este sólido se puede mover, pero esta distancia, que vamos a llamar más adelante el módulo del vector AB, bueno, pues esta distancia siempre es constante. Por eso se llama rígido, ¿de acuerdo? La diferencia de lo que hemos estado haciendo hasta ahora con el sólido rígido es que en lugar de considerar un sistema formado por masas individuales, por lo tanto tenemos un sumatorio, lo que vamos a hacer es, bueno, pues esa vieja idea de Newton, de dividir una cosa continua en pequeños trocitos, de tal manera que sean tan pequeños, que tengan una masa que vamos a llamar diferencial de m, y podamos definir una posición del centro de masa como la integral de cada una de las coordenadas a cada uno de estos diferenciales de m respecto a un cierto sistema de referencia, sumado a todos. Bien, una de las barreras que nos vamos a encontrar en este tema no tiene que ver con la física, tiene que ver con el dichoso producto vectorial. ¿Vale? Aquí uno puede seguir distintas estrategias. Una es eso que llaman la regla de la mano derecha, ¿vale? Que ya la explicaré en clase, ¿vale? En un vídeo difícil de explicar. Otra es lo que se llama la regla del tornillo. Pero a mí me gusta en general utilizar digamos, una aproximación un poco más analítica, es decir, utilizando un sistema de referencia, como en este caso, ¿no? Que tenemos aquí x y z, o como normalmente lo dibujaré yo en clase, que x está aquí, este es y y este es z, por tanto, este sería el vector y latina, j y k, ¿vale? Entonces, del producto escalar sabemos que todo lo que sean productos mezclados de letras van a ser cero, es decir, y escalar j va a ser 0, y escalar k va a ser 0, y j escalar k va a ser 0. Con el producto vectorial tenemos también un pequeño truquillo, ¿vale? Que a mí me ha funcionado bien con los años, y es el siguiente. Vamos a coger y vamos a escribir ijki, ¿vale? O sea, como los números como en secuencia alfabética, y luego repetimos aquí la i. Entonces, siempre que hagamos un producto y nos aparezcan en este orden, el que vemos aquí, el resultado va a ser más el siguiente en la lista. Por ejemplo, si yo hago i vectorial j, como tengo aquí la secuencia ij, pues me va a aparecer k, y como es el orden que aparece en esta lista, pues es más k. Si hago, por ejemplo, i vectorial k, fijaos que para ir de i a k tengo que ir hacia atrás, ¿vale? O sea que va en sentido negativo, así que aparecerá el siguiente en la lista, que es menos j. ¿Vale? Así que, bueno, este es mi truco para hacer productos vectoriales. ¿Cómo lo aplicaremos en la práctica? Bueno, pues tendremos un sólido y habrá que definir un sistema de referencia, ¿vale? Y entonces tendremos claro pues, qué componentes tienen los vectores, ¿vale? O sea que siempre vamos a poder escribirlo de esta manera. En casos muy sencillos, pues siempre podemos recurrir a los viejos trucos, ¿vale? Pero esto es un truco infalible siempre que tengamos los vectores escritos en componentes, ¿vale? Yo sé que al principio os va a costar, pero para mí es la mejor manera de no estar cometiendo los mismos errores una y otra vez. Bueno, dicho eso, seguimos con la física y vamos a hablar de cinemática, como decía. Cuando tengamos un sólido rígido, como este bloque que tenemos aquí azul, podemos distinguir tres situaciones. Aquellas en las que tenemos traslación pura, como en este caso, veis que aquí tenemos el centro de masa que pasa de aquí a aquí, luego esto es una pura traslación, o rotación pura, ¿vale? En el que veis que el centro de masa está haciendo este movimiento, luego este punto, digamos, o este lado pasa de estar así a estar en esta dirección, o una traslación y una rotación. Por ejemplo, si yo me fijo en este punto, ¿vale? Pues dentro de un ratito habrá subido, pero además todo el bloque se habrá movido hacia allá, o sea, todo el disco. Así que tenemos una rotación que me lleva hasta aquí y una traslación que me lleva hasta allá, ¿vale? Eso veremos luego qué implicaciones tiene en la forma de analizar el problema. Bien, como hemos dicho antes, la definición más importante es que la distancia entre dos objetos en un sólido rígido es siempre constante, ¿vale? A esta distancia r yo le voy a llamar algo así como el módulo del vector AB, ¿vale? El vector AB es un vector que une el punto A con el punto B y que en un cierto sistema de referencia siempre lo vamos a calcular como B menos A. Entonces, si yo me monto en este punto, ¿de acuerdo? Como este se mantiene a distancia constante, un movimiento que se mantiene a distancia constante, ¿vale? Eso en matemáticas se llama circunferencia, ¿de acuerdo? Así que cuando yo miro la trayectoria de B
montado en A, esto describe movimiento circular. Y nosotros de movimiento circular sabemos que la velocidad es igual a omega por el radio de giro. ¿De acuerdo? Así que volvemos al mundo del relativo. ¿Cuál será la velocidad absoluta de B? Pues será la velocidad de A más cómo veo el movimiento de A. Y ese movimiento de A lo veo como una rotación pura. Es decir, lo veo como omega por el radio de giro. Esto vectorialmente lo vamos a expresar de la siguiente manera. A un vector aceleración angular en el plano lo vamos a definir como el vector cuyo módulo es los radianes por segundo que toquen y que es perpendicular al plano. ¿Vale? En este caso, si es en sentido horario, cuando sea así, vamos a decir que es más k, y cuando sea en sentido antihorario, la rotación, vamos a decir que es menos k. Esto lo vamos a representar aquí con un simbolito, que es hacia afuera, y aquí lo vamos a representar con un simbolito que es una x, que significa que la rotación es hacia adentro. ¿Vale? Así que si cogemos este vector, AB, y cogemos este que va hacia afuera, y hacemos la regla de la mano derecha, o hacemos el producto vectorial, bueno, pues nos va a salir que es un vector perpendicular, que es una propiedad del producto vectorial, y es que la resultante siempre es perpendicular al múltiplo, y ahora le sumo la velocidad que tenga este. Por ejemplo, si este se está moviendo así, pues este punto B se moverá esta velocidad superpuesta a esta otra velocidad. ¿Vale? Ahora todo es un poco lioso, pero moraleja de esta transparencia, primera idea importante, el hecho de que esta distancia sea constante hace que el movimiento relativo siempre sea circular. ¿Vale? Y por tanto tenemos la fórmula de la cinemática circular. Si además se mueve este punto, pues entonces tenemos que añadir la parte relativa. Bien, hay un punto especial en todo sistema que se llama centro instantáneo de rotación. ¿Vale? El instantáneo es porque puede cambiar, rotación por lo que acabamos de decir, y el centro porque si yo me pongo en este punto, en este instante, o sea, esto va cambiando con el tiempo en general, bueno, pues todos los demás se ven como un movimiento circular. Y cuanto más lejos estoy, pues más rápido se mueve. ¿De acuerdo? Eso significa que la velocidad de ese punto en ese instante, ¿vale? Para ese t vale 0, y por tanto la velocidad de cualquier punto se relaciona directamente con la velocidad angular. O, dicho de otra manera, podemos calcular la distancia a ese punto mediante esta fórmula. Bien, gráficamente, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Pues algo parecido a lo que tenéis aquí. En ese instante este punto no se mueve, si estoy muy cerquita, pues se mueve despacio, si estoy muy lejos, pues se mueve muy rápido. ¿Vale? Como esto es la ecuación de una recta que me relaciona v con d, bueno, pues veis que todos los extremos de estos vectores caen en la recta. Así que cualquier punto puedo calcular rápidamente su velocidad simplemente conociendo la distancia al centro instantáneo de rotación. De nuevo, mucha información, pero ya iremos entrando un poco en detalles. Bien, para calcular el centro instantáneo de rotación podemos hacer dos cosas. Si conocemos dos velocidades en un eje, como aquí, ¿vale? Pues simplemente unimos los puntos, ¿vale? Porque hemos dicho que es lineal, y este punto será el centro instantáneo de rotación. Si conocemos velocidades en ejes distintos, por ejemplo aquí y aquí, pues lo que hace es trazo una perpendicular a este, y donde se cortan me da el centro instantáneo de rotación. O sea que tenemos varias maneras de calcular el centro instantáneo de rotación. Pero como digo, de momento lo aparcamos y seguimos hablando, en este caso, de aceleraciones. Misma idea. Si todos los puntos están a distancia constante, eso significa que el movimiento es circular. ¿Qué sé yo en la vida de cinemática circular? Pues que la aceleración tangente es alfa por r y la aceleración normal es omega por r. ¿Vale? Esto lo podemos expresar vectorialmente, ¿vale? Con componentes tangencial y normal de la aceleración. O, esto es lo que llamamos t0 y esto es lo que llamamos n0. Si además yo le doy una aceleración a este punto, pues tenemos una parte que es la parte relativa y una parte que es la parte del sistema que se mueve. Así que, ¿cuál es la aceleración de este punto? Pues tendrá la centrípeta vista desde A, más la tangente vista desde A, y a todo eso le sumo la aceleración de A. De nuevo, si no queremos hacerlo así, podemos trabajar con vectores, y se puede ver, bueno, pues que alfa vectorial, este vector, ¿de acuerdo? De nuevo, si la aceleración angular va hacia afuera, pues esto es más alfa k, ¿vale? Y si esto rota en sentido contrario, pues esto es menos alfa k, ¿vale? Bien, pues esta es la fórmula más importante de la aceleración, igual que esta es la fórmula más importante de la velocidad. Y fijaos lo que os voy a decir, toda la cinemática está en esas dos ecuaciones y en esta que es un caso particular de la velocidad. No hay que saber más cinemática del sólido rígido. Dicho así, parece poco, pero tenemos
yo creo que dos dificultades que es importante tener en cuenta. Una, el dichoso producto vectorial, y la segunda, el dichoso relativo. ¿Vale? Así que tenemos que dominar estas dos cosas para poder aplicar bien esta fórmula. Pero no hay más cinemática sólido-rígido. Aquí tenéis una especie de resumen, ¿de acuerdo? Donde podemos ver esa información. Como decía, era un sólido, todo está a distancia constante, así que si me pongo en un punto, pues veo un movimiento circular, y del movimiento circular yo sé que la tangencial es esta y la normal es esta. Si no queremos hacerlo a ojo visualmente, pues siempre tenemos las fórmulas que me permiten utilizar un sistema de referencia, X y Z o lo que sea, ¿vale? Que resulte más sencillo. En este caso veis que me estoy dejando el eje Z, ¿vale? Para fuera del plano. Volviendo a eso que decía antes, ¿qué es todo lo que hay que saber de cinemática? Pues hay que hacerse esta pregunta. Si tenemos traslación, rotación o ambas, ¿vale? Cuando no tengamos rotación, entonces, fijaos como estoy poniendo aquí, no tenemos estos términos, ¿vale? Simplemente vamos a tener esta relación entre los dos puntos de este objeto. Es decir, todos los puntos se mueven igual. Es decir, estamos en todos los temas del curso, desde el tema 1 hasta el tema 4. Todos los puntos de este bloque se mueven con la misma velocidad y con la misma aceleración. Si tenemos una rotación pura, a esto le vamos a llamar movimiento con eje fijo. Y el fijo pues va a ser este punto, digamos, que no cambia en todo el problema. En este caso, ¿vale? Pues vamos a ir tachando, en vez de referirnos a un punto cualquiera, vamos a elegir como este punto precisamente el eje de rotación. Como este punto está clavado, no tiene ni velocidad ni aceleración. Así que nos quedamos solo con la parte fácil, que es la parte del movimiento circular, porque veis fácilmente que respecto a este punto, cualquier punto de este dibujo va a hacer un movimiento circular. Y en el caso general, ¿vale? Que veremos pues, la segunda parte del tema, pues tendremos traslaciones y tendremos rotaciones, ¿vale? Entonces vamos a dividir el tema en dos bloques. Esta es toda la cinemática que hay que saber, estas dos ecuaciones, y luego la dinámica la vamos a dividir en dos casos. Caso de eje fijo, y es cuando identifiquemos que hay un punto del sólido que no se mueve en todo el problema, ¿vale? O caso de eje móvil, en el cual tenemos que analizar el problema respecto a cualquier punto. Y en general, en vez de elegir cualquier punto A, para este caso vamos a elegir siempre el centro de masa. Por ejemplo, si yo cojo un palo y lo lanzo por los aires, ¿vale? Pues como no va a haber un eje fijo, pues voy a describirlo todo respecto al centro de masa. Si ese mismo palo lo tengo sujeto del techo por un punto, pues esto va a ser eje fijo, y entonces en vez de describirlo respecto al centro de masa, lo voy a describir respecto a ese punto. Así que, de nuevo, volviendo a estas fórmulas generales, ¿vale? Esto que llamo aquí A, pues para los problemas de eje móvil va a ser el centro de masa, y para los problemas de eje fijo va a ser el punto fijo. Y ya está, no hay que saber nada más de cinemática. Así que perderle un poco el miedo al sólido rígido.